Bienvenidos. En esta clase vamos a hablar sobre los bioelementos. En las clases pasadas habíamos tratado o habíamos analizado teorías que nos trataban de explicar cómo se origina la vida. La más creíble era la quimiosintética, que nos decía que la vida se forma a partir de elementos químicos, de materia inanimada. Usted sabe que en la tabla periódica existen más de 100 elementos químicos, elementos que pueden formar materia orgánica y materia inorgánica. En esta clase vamos a ver los elementos químicos que son indispensables, que son clave, esencial para poder formar organismos vivos. De ahí por qué se los llama bio, porque es vida, son elementos químicos que son los que permiten que exista la vida. Los elementos químicos presentes en los seres vivos en mayor cantidad están constituidos la materia química entre 25 y 30 elementos. De los que hay en la tabla periódica, entre 25 y 30 son los que constituyen la materia viva. Nos dice que el 96% de la masa de la mayoría de las células están constituidos únicamente por 6 elementos químicos, que son los más importantes. Dependiendo de la cantidad que haya de estos elementos dentro de un ser vivo, los vamos a clasificar en 3 grupos. Los bioelementos primarios, bioelementos secundarios y los bioelementos terciarios, o usted en libros también los puede encontrar como oligoelementos. Viene a ser lo mismo. El primer grupo son los bioelementos primarios, son los más importantes para que pueda existir la vida. Son elementos indispensables. Sin estos no existe materia orgánica. El 96% de toda la materia viva está constituida por estos elementos químicos. ¿Cuáles son estos elementos químicos? El carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y aquí viene uno, que es el azufre. Pero ¿qué pasa con el azufre? Hay algunos científicos que consideran que el azufre no debe de estar dentro del grupo de los bioelementos primarios, pero hay otros que consideran que sí. ¿Cuál es la cuestión? El azufre lo vamos a encontrar en una sola molécula orgánica, que es el ADN, en nada más. Entonces los científicos dicen, pero si solo está en el ADN, no es tan indispensable. El carbono se encuentra en todo. Si no hay carbono, no hay vida. Entonces los científicos dicen, ejemplo, no puedes comparar el azufre con un carbono, con oxígeno. Sin oxígeno no existe vida. Pero hay otros que en cambio nos dicen, si no hay ADN, no hay transmisión de vida, no hay molécula genética, no hay herencia, no hay individuos, no hay nuevas descendencias. La vida se rompe. Entonces el azufre sí debe de estar dentro de este grupo. Algunos lo consideran que sí, otros lo consideran que no. Pero la mayoría de textos incluye al azufre dentro de los bioelementos primarios. Estos 6 elementos se los suele conocer con el apodo de CHOMS. Si es que en algún momento usted lee o ve en algún texto, un libro, y le hable de los CHOMS, se refiere a los 6 bioelementos primarios, sin los cuales no puede existir la vida. Los bioelementos secundarios. Estos forman parte de las estructuras de las moléculas inorgánicas de un ser vivo. Recuerden, nosotros seres vivos tenemos vida. La mayoría de nuestras células, de todo lo que hay dentro de nosotros, está conformado por moléculas orgánicas, pero también tenemos cositas que no son orgánicas, que son los huesos. Los huesos dentro de nosotros no están formados por moléculas orgánicas, entonces nuestros bioelementos secundarios son los encargados de formar huesos.
en nosotros, en animales invertebrados, el exoesqueleto, las conchas, los caparazones. Los bioelementos secundarios son indispensables para la formación de lo que se conoce como sales minerales. Sin sales minerales, también tenemos muchos problemas dentro de los organismos. Constituyen cerca del 4% de la materia viva. Poco, pero es necesario. Un 4% parece que no es mucho, pero en realidad sin estos habría un caos dentro del cuerpo de un organismo vivo. Vamos a clasificar los bioelementos secundarios en dos grupos, en los indispensables y en los variables. ¿Cuáles son los elementos químicos indispensables? El sodio, potasio, magnesio, calcio. Estos cuatro son súper necesarios para la formación de las sales minerales, para la formación de huesos y para que nuestro cuerpo pueda funcionar correctamente. ¿Cuáles son los variables? El boro, el bromo, el manganeso, el silicio, el cromo, el zinc, aluminio y yodo. Estos son los elementos variables. Y por último encontramos los oligoelementos o los bioelementos terciarios. Estos están en la materia viva, pero en cantidades muy pequeñas. Algunos dicen que es del 0,1%, aunque hay otros textos en donde nos mencionan que es de menos del 0,1%. Muy pequeña la cantidad en un porcentaje que ellos representan. Son indispensables para el funcionamiento equilibrado del organismo a pesar de la pequeña cantidad en las que encontramos. ¿Y cuáles son los principales representantes de este grupo? El cobre, el selenio, el niobio y el vanadio. El video de la clase termina en esta diapositiva. Espero que lo explicado haya quedado claro.